La paz de Dios, hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde en este hermoso día. Vamos a ver el día de hoy un tema muy importante, un tema de bastante relevancia en nuestra vida, no solamente en nuestra vida cultural, sino en nuestra vida secular, y que vamos a incluso abarcar nuestra vida social. Para esto vamos a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículos 18 al 20, lo que nos dice la Escritura. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en el reino, él y sus hijos en medio de Israel. El tema que hoy nos toca ver es metas en Dios, nuestra humildad a Él. Cuando nosotros vemos a grandes monarcas, la reina Isabel, Maxim, Olimpia, reinas importantes de la Europa, nosotros vemos el porte que tienen, la forma en la que ellas llevan sus cosas, la forma en la que ellos hacen cada una de sus encomiendas, los protocolos, los ademanes, todo este tipo de cuestiones burocráticas, sociales que tienen ellas que respetar. Porque no es algo que ellas hayan puesto, sino que son marcos que propiamente tienen que hacer. No es algo como que hoy lo quiero hacer y después no. Y muchos de ustedes se preguntarán, bueno, es que ellas son reinas, ¿qué tiene que ver la realeza con la humildad? Bueno, en verdad, ser humilde, ser de corazón sencillo, no es lo mismo que ser pobre, no es lo mismo que ser paupérrimo, no lo es, hermanos. ¿Por qué? Porque cada una de estas mujeres, cada uno de estos personajes de la realeza monárquica de algún país, tiene que seguir normas y conductas, tiene que seguir normas preestablecidas, protocolos de ejecución, como decíamos, no sé si alguno de ustedes haya visto estas mesas grandes donde se ponen 16 cubiertos y que tienen un cubierto para cada uno de las diferentes comidas que se va a tomar. Bueno, no son cuestiones que ellas hayan impuesto, sino son regímenes que ellas tienen que seguir por protocolo. ¿Por qué los pongo a ellos? Porque bueno, a diferencia de un monarca absolutista, como lo es el rey de Bahrein o el rey de Arabia Saudita, que ellos sí pueden tener y hacer y deshacer a su voluntad, estas reinas no. ¿Por qué? Porque conocen su limitante. Conocen que ellas tienen un límite por hacer y que si ellas o alguno de sus herederos cometen algún error, las que van a recibir la reprimenda en primer lugar son ellas, porque no van a ver si es William, si es Patrick, si es Henry, si es esto, si es lo otro, no, van a ver es el hijo, el sobrino, el primo o incluso el heredero a, y en esto se vuelve un caos. La humildad es propiamente eso, es reconocer nuestras limitaciones y debilidades y obrar en esta forma. Ser humilde es que nosotros reconozcamos que nosotros tenemos limitantes físicos, espirituales, morales, etcétera, 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 y que nosotros podamos trabajar con ello a fin de tener un beneficio hacia algo o hacia alguien. En este caso es hacia la iglesia. Lo que nosotros leíamos en el libro de Deuteronomio son las instrucciones que Dios da a Moisés cuando
Israel pida un rey, que esto sucedió en la época del rey Saúl, con Samuel, cuando todavía era juez. ¿Y qué es lo que decía este pasaje? Bueno, que tenía que hacerles ver de que iban a tomar ciertas porciones, que no tenía que hacer ciertos actos, que no tenía que hacer ciertas cuestiones económicas, que no era su poder por encima de los demás, sino que él simplemente iba a dirigir a un pueblo. Y ese tenía que ser el tenor de todo esto. Y de hecho tiene mucho que ver, hermanos. ¿Qué es lo más importante para Cristo? ¿Qué es lo más importante para Dios de nuestra parte? Si no es la obediencia. En el libro de Lamentaciones, capítulo número 3, versículo 27 al 29, dice de la siguiente manera: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Cuando relata este pasaje en las Lamentaciones, sé que se escucha duro, sé que se escucha difícil, sé que se escucha prácticamente una doblegación total. Pero hay que tener en cuenta algo, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos doblegado nuestro yo a la voluntad de Cristo? ¿Cuántos de nosotros hemos doblegado nuestro ser? Algunos le llaman incluso en psicoanálisis, el ego. ¿Cuántos hemos de nosotros doblado el ego y decir, no que sea yo, sino que seas tú? ¿Cuántos de nosotros lo hemos hecho, hermano? Bueno le es al hombre llevar el yugo desde juventud. Nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros secundarios, nuestros intermedios, ¿conocen verdaderamente la voluntad de Dios? ¿Conocen verdaderamente lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros? Porque no es nada más decirles, Dios te ama. No es nada más decirles, Dios quiere de ti. Es decirles, Dios te ama y ha hecho esto, y Dios pide de ti esto, y Dios quiere de ti esto, y Dios ha preparado para ti esto solo si tú obedeces. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, y con yugo no me refiero al hecho de que lleve la carga, sino que reconozca y conozca que Cristo es el Redentor. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 3, dice de la siguiente manera: nada hagáis por contienda o vanagloria, ante bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Muchas veces hemos escuchado este pasaje del cuerpo de Cristo, y a veces pensamos que un sistema o una parte del cuerpo es más importante que otra. Recuerdo una clase de biología donde nos decía la profesora que había un concurso entre los sistemas y aparatos funcionales del cuerpo, y decía, ¿cuál ustedes creen que es el más importante? Ninguno es más importante. Todos son esenciales. No podemos nosotros decir que algo es más importante porque cumple una función que otra. No. El hecho de que cumpla mayor funciones recibe mayor responsabilidad, recibe mayor criterio, recibe mayor fuerza. El hecho de que alguna función tenga un órgano principal es porque sobre él va a recaer una gran energía. Por ejemplo, el corazón. Yo creo que nuestro hermano David Sánchez estima de que el corazón tiene que tener una función muy fuerte como para bombear tanta sangre, la cantidad de litros a través de las venas y de las arterias, en el cual se intercambian los gases, oxígeno por dióxido de carbono, para que no haya este envenenamiento. Usted se ha puesto a preguntar, ¿qué pasaría si por extraña razón, que Dios no lo permita, una sola gota
de sangre con dióxido de carbono pasa a las arterias, ¿sabe qué es lo que ocurriría con nuestro aparato? Ahora bien, nuestros pulmones son los que extraen el oxígeno y no por eso son más importantes que el corazón. Todos son importantes, solamente que cumplen funciones distintas. Yo no puedo imaginarme que un doctor diga, vamos a salvar el corazón a través de una operación pulmonar. No me lo imagino, hermanos, porque no hay una coherencia. Cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo y no podemos hacer las cosas sino en unión y congregándonos y sobre todo reconociendo nuestras debilidades, reconociendo lo que yo carezco, reconociendo lo que a mí me falta, reconociendo lo que yo no tengo y también reconocer lo que puedo mejorar, reconocer lo que puedo hacer, reconociendo lo que yo puedo ir más y no he querido hacer. Cada uno de nosotros tenemos una función en la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos una actividad dentro. Los jóvenes tienen su actividad, los secundarios tienen sus actividades, los intermedios tienen sus actividades, pero no por tener sus actividades, no forman parte de la iglesia de Monte Sinaí Tulpetlac. No. Solamente que sus actividades forman parte del cuerpo de Cristo, que a su vez forman parte de la iglesia. No somos distintos, no somos otros cuerpos, no somos diferentes, somos iguales ante la presencia de Dios. Después nos dice en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sí, tiene que haber una jerarquización, tiene que haber esa estructura que lamentablemente nos guste o no, nos pese o no, Dios instituyó. Porque no puede todo coordinarse a partir de nada. No. Tiene que haber una cabeza que es suma responsable de todo, que en este caso es nuestro hermano David Sánchez, encargado de todo el cuerpo ministerial, de toda la iglesia y de cada uno de los grupos, y que sobre él recaen todas y cada una de las acciones. Después viene todo el cuerpo ministerial, que va repartido entre las diferentes sociedades, las diferentes comitivas, las diferentes ministraciones. Pero hermanos, el hermano David no puede hacer todo. El hermano David no puede concretarse a hacer todo. ¿Por qué? Porque tendría entonces que ser pastor, arquitecto, ingeniero, detallista, diseñador de interiores, instrumentista profesional. No, hermanos, no puede hacerlo todo. Yo sé que el hermano David quisiera poder decirle a todos, tienes que hacer esto y así, 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 así. Pero no lo puede hacer. Entonces tiene él que buscar a personas que hagan el trabajo y colaboren en este hermoso rompecabezas para que hagan las cosas bien. Pero no sintiéndonos más que alguien, porque el ministro de música no es superior al pastorado, el evangelista no es mayor que el pastorado no es mayor que el instructor infantil. Simplemente que cada uno cumple funciones distintas. La soberbia no nos va a llevar a ningún bien. Y hay una palabra que es totalmente real en este aspecto. La vanagloria. Porque la gloria no es tuya. La gloria
no es porque tú hiciste un buen trabajo. La gloria no es porque tú estás bien. La gloria es porque Dios está trabajando a través de ti. Hermano, hermana, señorita, joven, intermedio, secundario, Dios quiere que hagas una vida cultural en Él. Dios desea que funciones o estés trabajando en la iglesia para el bien. Por eso es que lo primero que tienes que tú saber es: reconoce tus fortalezas, reconoce tus habilidades, pero también reconoce tus debilidades y reconoce tus limitaciones. ¿Qué puedes mejorar? Comienza a trabajar en ello. Si te falta oración, comienza a orar. Si te falta más acercamiento a Dios, comienza a orar. Que necesitamos esto: ayuno y oración, hermano. Lectura de la palabra de Dios. Sumérgete en Cristo. Que sea Cristo el que cubra tus necesidades. Que las cubra. No que las esté haciendo Él. Hay dos factores en todo esto: el factor humano y el factor divino. No por el hecho de que Dios me va a ayudar, no me voy a poner a estudiar en una materia para pasar un examen. No por el hecho de que Dios va a suplir las necesidades, voy a dejar de trabajar. No por el hecho de que Dios va a suplir mis carencias, voy a dejar de hacer algo, porque Dios va a suplir tus necesidades, no a cumplir tu trabajo. Hermanos, recordemos que en Dios podemos hacer proezas, pero solamente si estamos tomados de su mano. Reconozcamos nuestras habilidades, reconozcamos nuestras carencias y reconozcamos quién es Cristo en nuestras vidas. Para terminar este hermoso tema, lo que dice el libro de la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 4. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre que es de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dios está con nosotros, hermanos. Mejoremos lo mejorable, pidámosle la cobertura en Cristo y recordemos que somos uno en Cristo. Dios les bendiga.